Historia 1. La obsesión del profesor. El profesor Stevens era un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una mirada penetrante que revelaba una mente aguda y analítica. Durante años, había enseñado en la universidad local, impartiendo clases de historia y mitología. Pero en los últimos meses, algo había cambiado en él. Una oscuridad se había apoderado de su mente, consumiéndolo con una obsesión que no podía controlar: Slenderman. Todo comenzó con una simple conversación en clase. Un estudiante había mencionado la leyenda de Slenderman, y desde ese momento, el profesor Stevens se había sumido en un mundo de investigación obsesiva. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros antiguos y documentos históricos en busca de cualquier mención sobre la misteriosa figura sin rostro. Sus alumnos comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Se volvió distante y ensimismado, con la mente siempre perdida en sus pensamientos oscuros. La pizarra de su aula se llenaba cada día con garabatos y dibujos macabros de Slenderman, como si estuviera tratando de descifrar un enigma imposible. Un día, los estudiantes llegaron a clase y encontraron la puerta cerrada con llave y las ventanas cubiertas de cortinas negras. Al principio, pensaron que el profesor Stevens había cancelado la clase, pero cuando intentaron abrir la puerta, descubrieron que estaba bloqueada desde el interior. ¿Qué está pasando?, murmuró uno de los estudiantes, mirando a sus compañeros con preocupación. No lo sé, pero algo no está bien, respondió otro, con la voz temblorosa. Finalmente, un valiente decidió forzar la puerta. Con un fuerte empujón, logró abrirla, revelando el interior oscuro y silencioso del aula. Los estudiantes entraron con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. La pizarra estaba cubierta de garabatos y dibujos grotescos de Slenderman, como si hubiera sido poseída por una fuerza oscura. En el centro de la habitación, el profesor Stevens estaba de pie, con los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida en la distancia. «Profesor, ¿está usted bien?», preguntó uno de los estudiantes, acercándose con cuidado. El profesor Stevens se giró lentamente hacia ellos, con su rostro desfigurado por el miedo y la locura. «Él está aquí. Slenderman está aquí», susurró en voz baja, con un tono de terror en su voz. «Ha estado observándonos todo este tiempo, esperando el momento adecuado para aparecer». Los estudiantes se miraron entre ellos, sin saber qué hacer. Algunos sintieron un escalofrío recorrer su espalda, mientras otros luchaban por contener el miedo que amenazaba con consumirlos. De repente, el profesor Stevens se desplomó al suelo. Su cuerpo temblaba con convulsiones violentas. Los estudiantes corrieron hacia él, tratando de ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando las autoridades llegaron, encontraron al profesor Stevens muerto en el suelo, con los ojos abiertos y la mirada fija en la oscuridad de la habitación. Desde ese día, nadie volvió a hablar del profesor. Su muerte fue atribuida a causas naturales, pero algunos susurraban que había sido consumido por la misma oscuridad que había obsesionado su mente durante tanto tiempo. Y en las noches oscuras, cuando el viento soplaba entre los árboles y la niebla cubría el pueblo, los lugareños juraban escuchar susurros en la oscuridad, susurros que hablaban del regreso de Slenderman. Historia 2. El misterio del detective. El detective Anderson era conocido en el pueblo por su habilidad para resolver los casos más difíciles. Con su mirada penetrante y su mente aguda, se había ganado una reputación como el mejor detective de la región. Pero incluso él se había enfrentado a un enigma que desafiaba toda lógica y racionalidad: el caso de Slenderman. Todo comenzó con una serie de desapariciones en el pueblo. Personas de todas las edades habían desaparecido sin dejar rastro, y las únicas pistas que dejaban detrás eran extrañas marcas en los árboles y testimonios confusos de testigos que afirmaban haber visto una figura alta y oscura acechando en las sombras, vestida con un elegante traje negro. El detective Anderson se sumergió en la investigación, recopilando cada detalle y analizando cada pista en busca de respuestas.
Pasaba horas en su oficina, rodeado de expedientes y documentos, mientras la oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor. Su primera pista lo llevó al bosque, donde se habían reportado la mayoría de las desapariciones. Con una linterna en una mano y su arma en la otra, se adentró en la espesura, siguiendo el rastro de la leyenda de Slenderman. A medida que avanzaba entre los árboles, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, envolviéndolo en una neblina densa y opresiva. Los sonidos del bosque se desvanecieron, reemplazados por un silencio que lo hizo sentir observado por ojos invisibles. De repente, escuchó un crujido detrás de él. Se giró bruscamente, iluminando los árboles a su alrededor con la linterna, pero no vio nada más que sombras y ramas retorcidas. Sin embargo, la sensación de ser observado persistió, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su momento para atacar. El detective continuó avanzando, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras la oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor. Escuchaba susurros en la distancia, voces que le susurraban al oído y le advertían que se fuera, que abandonara su búsqueda antes de que fuera demasiado tarde. Pero el detective Anderson era terco. Continuó avanzando, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda de Slenderman, aunque eso significara arriesgar su propia vida en el proceso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio una figura alargada en la distancia. Era Slenderman, observándolo con sus ojos vacíos y un aura oscura que parecía devorar toda luz a su alrededor. El detective sintió un escalofrío mientras retrocedía lentamente. Su mente luchaba por comprender lo que veía ante él. Sabía que no podía vencer a esta criatura, que estaba más allá de su comprensión y su habilidad para enfrentarse. Pero aún así, se negó a rendirse. En ese momento, sacó su arma y apuntó hacia Slenderman, preparado para luchar hasta el final si eso significaba proteger a los inocentes y descubrir la verdad detrás de la oscuridad que acechaba en el bosque. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, Slenderman desapareció entre las sombras, dejando al detective Anderson solo en la oscuridad del bosque. Se quedó parado allí por un momento, su mente girando con preguntas sin respuesta y su corazón lleno de temor por lo que podría venir a continuación. Cuando finalmente emergió del bosque, lo hizo con la determinación renovada y un propósito claro en su mente. Aunque Slenderman seguía siendo un misterio sin resolver, el detective Anderson sabía que no descansaría hasta que encontrara respuestas y trajera la luz a la oscuridad que acechaba en el corazón del pueblo. Y mientras el viento soplaba entre los árboles y la niebla se elevaba desde el suelo, el detective se juró a sí mismo que nunca abandonaría su búsqueda de la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los terrores más oscuros que el mundo tenía para ofrecer. Historia 3. La sombra del bosque. El sol se ocultaba tras las copas de los árboles, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Un grupo de 5 niños se encontraba al borde del bosque. Bailey, el más valiente del grupo, sostenía una linterna temblorosa en su mano mientras contemplaban el oscuro y denso follaje que se extendía frente a ellos. ¿Creen que existe?, preguntó Sally, la más escéptica del grupo, con una mirada nerviosa. «Claro que sí», exclamó Bailey con convicción. ¿Acaso no han escuchado las historias sobre Slenderman? Dicen que acecha en los bosques como este. Sus amigos asintieron con gestos de incertidumbre. Todos habían oído hablar de la leyenda de Slenderman, una figura alta y sin rostro que se dice que acecha en los lugares más oscuros y apartados. Pero ninguno había esperado encontrarse cara a cara con la posibilidad de su existencia. Con un impulso repentino, Bailey dio un paso adelante y encendió la linterna. La luz se abrió paso entre la oscuridad, iluminando los primeros árboles del bosque. Con una mezcla de miedo y curiosidad, los niños se adentraron en la espesura, con Bailey liderando el camino. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Las ramas crujían bajo sus pies y el viento susurraba entre las hojas. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. ¿Realmente creen que lo encontraremos?, preguntó Timmy,
el más joven del grupo, con la voz temblorosa. Solo tenemos que seguir avanzando, respondió Bailey, tratando de mantener la calma. Si está aquí, lo descubriremos. De repente, la linterna de Bailey titiló, y una sombra alargada se proyectó en los árboles delante de ellos. Los niños se quedaron helados, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. No podía ser posible que ya estuvieran tan cerca de Slenderman. ¿Qué es eso?, susurró Sally, su voz apenas un murmullo en la oscuridad. Bailey tragó saliva y levantó la linterna, iluminando la sombra con un destello de luz. Pero antes de que pudieran ver con claridad, la sombra desapareció entre los árboles, como si se hubiera esfumado en la oscuridad. ¡Corran!, gritó Bailey, contagiándoles el pánico. El grupo se lanzó hacia adelante, corriendo a través de la maleza y las ramas mientras el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Escuchaban susurros en la oscuridad, voces que susurraban en sus oídos y los instaban a detenerse. Pero no podían detenerse. No mientras Slenderman estuviera cerca. Finalmente, cuando sus piernas ya no podían llevarlos más lejos, emergieron de las sombras del bosque y corrieron hacia la seguridad del pueblo. Se detuvieron en el borde del bosque, jadeando y temblando, con el corazón aún latiendo con fuerza en sus pechos. ¿Lo vieron?, preguntó Sally, su voz temblorosa con el miedo. Billy asintió lentamente, con su mente llena de imágenes de la sombra alargada que había visto entre los árboles. Lo vimos, dijo en un susurro. Slenderman está aquí, en nuestro bosque. Y nunca volveremos a ser los mismos después de esta noche. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.